Saludos estimados estudiantes. Continuando con el estudio de la fisiología del sistema nervioso, hoy estudiaremos lo que es la parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de regular las funciones de la parte subconsciente, aquellas funciones de los órganos que no dependen directamente de nuestra conciencia. Nosotros generalmente no tenemos que pensar que hay que respirar, que hay que digerir los alimentos, que el corazón tiene que latir. Todas esas funciones las regula directamente el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo tiene divisiones que son el sistema nervioso autónomo simpático, el sistema nervioso autónomo parasimpático y algunos autores consideran una tercera división que es el sistema nervioso enteral. Este sistema nervioso enteral lo vamos a estudiar mejor en la fisiología del tracto gastrointestinal. Comencemos con la división simpática. El sistema nervioso autónomo simpático se origina en la sustancia gris de la médula espinal en sus porciones torácica y lumbar. ¿Sí? Toda esa porción de la médula espinal tiene una parte que está ubicada en el asta intermedio lateral de la sustancia gris, que es la que contiene los cuerpos neuronales que dan origen a ese sistema nervioso autónomo simpático. Esas neuronas que se encuentran ubicadas en la sustancia gris son neuronas preganglionares. Ellas van a emerger de la médula espinal y sus fibras nerviosas o axones van a hacer sinapsis con unas neuronas de segundo orden que serían las posganglionares. Esas neuronas posganglionares van a tener su cuerpo ubicado en una cadena ganglionar que se ubica a los lados de la columna vertebral llamada cadena ganglionar simpática. Una vez que hacen sinapsis allí, los axones de esas neuronas posganglionares van a salir de la cadena ganglionar y se van a dirigir a los diferentes órganos blancos. Eso quiere decir que los axones de las neuronas preganglionares son muy cortos, fíjense que realizan un corto trayecto, y las neuronas posganglionares tienen axones muy largos porque llegan hasta los órganos efectores. Aquí vemos con detalle la cadena ganglionar simpática. Fíjense esa banda amarilla que se encuentra ubicada lateral a los cuerpos de las vértebras torácicas y lumbares y que cranealmente, fíjense cómo esa cadena ganglionar se proyecta hasta ubicarse medial al primer par de costillas, formando un ganglio llamado ganglio estrellado. Ese ganglio estrellado emite un cordón nervioso, un paquete de fibras nerviosas que se dirige hacia la cabeza hasta otro ganglio llamado cervical craneal. Esa estructura nerviosa se conoce como tronco simpático y de esa manera es que las neuronas simpáticas alcanzan la cabeza. Aquí vemos un detalle, ¿verdad?, del origen de las neuronas preganglionares que salen de cada segmento torácico y lumbar de la médula espinal y van a dirigirse hacia un ganglio paravertebral de la cadena ganglionar simpática. Pero hay excepciones. Fíjense, hay neuronas que sin hacer sinapsis en esa cadena ganglionar simpática se dirigen hacia la cavidad y van a hacer sinapsis en un ganglio que está más lejos, que es un ganglio prevertebral. Entonces tenemos el ganglio celíaco por aquí, mesentérico, tenemos hacia adelante el ganglio estrellado que lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces esas neuronas van a hacer sinapsis allí, bien sea en la cadena ganglionar simpática o en los ganglios prevertebrales, y de allí van a ir las neuronas posganglionares hacia los diferentes órganos efectores. Fíjense cómo aquí estamos observando cómo se distribuyen hacia el globo ocular, hacia las glándulas salivales y otras estructuras de la cabeza, y fíjense cómo se distribuyen dentro del tórax hacia los pulmones,
hacia el corazón, los vasos sanguíneos. En el caso del abdomen, fíjense cómo el ganglio celíaco da distribución de fibras hacia el hígado, el estómago, el páncreas, intestino. Hay otras ramas que van directamente hacia la médula adrenal, pero las que van hacia la médula adrenal, si se fijan, vienen directamente desde la médula espinal. O sea que estas fibras nerviosas no hacen sinapsis directamente en un ganglio, sino en la médula adrenal. Hay otras fibras nerviosas que van, ¿verdad?, hasta el colon, intestino grueso, vejiga urinaria y órganos reproductores. Veamos con detalle cómo salen las fibras nerviosas de la médula espinal. Si se fijan, todo esto sería el acúmulo de cuerpos neuronales en el asta intermedio lateral de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Sí? Recuerden, en el estudio de la anatomía de la médula espinal, esto sería la sustancia gris que tiene forma de mariposa, solo que en esta imagen nos falta la otra mitad. Entonces esas fibras nerviosas salen por la raíz ventral del nervio paraespinal, se unen con la raíz dorsal y apenas alcanzan la cadena ganglionar simpática, las fibras nerviosas simpáticas pasan al ganglio a través de una rama llamada rama comunicante blanca. Allí hacen sinapsis con las neuronas postganglionares y van a salir fibras nerviosas hasta el órgano efector, ¿sí? O si no hacen sinapsis allí, van a hacer sinapsis en el ganglio prevertebral, como el ganglio celíaco. Parte de esas neuronas postganglionares, de ese ganglio paravertebral de la cadena ganglionar simpática, en vez de salir hacia los órganos efectores de las cavidades torácicas y abdominal, van a devolverse por una rama llamada rama comunicante gris y se van a unir al paquete de fibras nerviosas del nervio paraespinal que van hacia todas partes del cuerpo, hacia los músculos esqueléticos, hacia la piel, en fin. Entonces, esas ramas, esas fibras nerviosas postganglionares simpáticas, en este caso, van a liberar un neurotransmisor que no es común no es lo normal del sistema nervioso autónomo simpático, sino que es la acetilcolina, que está más relacionada con el parasimpático. Y esa sustancia va a ser descargada en las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y musculatura estriada esquelética. En esta imagen lo vemos con mejor detalle. Entonces tenemos fibras nerviosas simpáticas que salen por la raíz ventral, pasan a través de la rama comunicante blanca a la cadena ganglionar simpática, hacen sinapsis con neuronas postganglionares que van directo a las vísceras y hacen sinapsis con neuronas postganglionares que se devuelven por la rama comunicante gris y van con los nervios periféricos hasta la piel y hasta el músculo estriado esquelético. Hay neuronas simpáticas, ¿verdad?, que pasan por la rama comunicante blanca, llegan a la cadena ganglionar simpática, pero no hacen sinapsis allí, sino que salen y van hasta el ganglio prevertebral, como el ganglio celíaco, y allí hacen sinapsis con la neurona postganglionar para entonces inervar los órganos blancos. Por su parte, el sistema nervioso autónomo parasimpático tiene un origen craneal, ¿sí?, que está relacionado con 4 nervios paracraneales que serían el 3, 7, 9 y 10. El 3 sería el oculomotor, el 7 el facial, el 9 el glosofaringio y el 10 el vago. El nervio vago desciende por el cuello, entra a la cavidad torácica y en la cavidad abdominal, dejando ramificaciones en los diferentes órganos hasta llegar al nivel del colon transverso. El otro origen del sistema nervioso autónomo parasimpático se encuentra en los segmentos sacros S2, S3 y S4. Entonces, de esas 3 partes de la médula espinal se originan
las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo parasimpático para inervar entonces desde el colon descendente hasta los órganos pélvicos. A diferencia del sistema nervioso autónomo simpático, en el parasimpático las neuronas preganglionares son largas. ¿Sí? Ellas salen del sistema nervioso central, se dirigen hasta los órganos efectores y los ganglios en los que ellas hacen sinapsis se encuentran dentro del órgano efector. Entonces las postganglionares son cortas y las neuronas preganglionares son muy largas. Entonces tenemos aquí a nivel de la cabeza, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo parasimpático se distribuye en las diferentes estructuras, principalmente a través de los nervios paracraneales 3, 7 y 9. El 10, que sería el vago, es el que hace su recorrido hacia el tórax y hacia el abdomen. Entonces, a través del tercer par craneal, que es el oculomotor, las fibras nerviosas salen y van a hacer sinapsis en el ganglio ciliar. De ese ganglio ciliar salen las fibras postganglionares que van a ir a los músculos del ojo, principalmente el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. Las fibras nerviosas preganglionares que salen a través del nervio facial van a dividirse en dos ramas y van a hacer sinapsis en los ganglios pterigoideo y submandibular. Esas neuronas postganglionares que salen de esos ganglios, en el caso del pterigoideo, van a las glándulas lagrimales y a la mucosa nasal, y las que salen por el ganglio submandibular van a las glándulas salivales mandibular y sublingual. Las neuronas preganglionares que salen del nervio vago hacen sinapsis en el ganglio óptico y luego van junto con el tronco simpático al tórax, formando el tronco vago simpático. Entonces las fibras nerviosas del parasimpático en ese tronco se dirigen caudalmente hacia el tórax y el abdomen, y las fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo simpático, o sea, a través del tronco simpático, van en sentido caudocraneal, o sea, del tórax hacia la cabeza y el cuello. En el caso del sistema nervioso enteral, este sistema nervioso enteral está compuesto por unos plexos nerviosos ubicados en la pared del intestino. ¿Sí? Tenemos en el intestino la capa muscular tiene dos divisiones, una externa que es músculo longitudinal y una interna que es músculo circular. Entonces, entre esas dos capas se encuentra el primer plexo de células nerviosas, que es el plexo mientérico. Y luego, más hacia la parte interna, se encuentra el plexo submucoso, justo por debajo de la submucosa. Entonces, este entramado de fibras nerviosas recibe la estimulación tanto del sistema nervioso autónomo simpático como parasimpático. Él tiene una función autónoma, intrínseca, parecida a la del sistema eléctrico del corazón, más sin embargo recibe la influencia y el control del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Una característica particular que tienen las neuronas del sistema nervioso autónomo es la presencia de unas dilataciones a lo largo de las terminales axónicas, a diferencia de las neuronas del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa con estas neuronas? Esas dilataciones contienen neurotransmisores y entonces aumentan la oportunidad de liberar neurotransmisores y estimular mayor número de células a su alrededor. ¿Sí? A diferencia de las otras neuronas que no pertenecen al sistema nervioso autónomo, que solo liberan neurotransmisores en sus terminales, en sus botones sinápticos. Aquí en este caso, en el sistema nervioso autónomo, las neuronas liberan neurotransmisor a lo largo de todas las ramificaciones de la terminal axónica.
Bien, entonces el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático generalmente tienen funciones opuestas, ¿sí? Por ejemplo, si el sistema nervioso autónomo simpático dilata los bronquios, el parasimpático los contrae. Ambas funciones están relacionadas con la protección, pero actúan en situaciones distintas. ¿Sí? Por ejemplo, la broncodilatación la produce el simpático cuando se da la reacción de lucha o huida o de defensa-alarma para aumentar la cantidad o la capacidad de los pulmones para recibir aire y aumentar la oxigenación de los tejidos en un momento que el individuo necesite huir. Y el caso del parasimpático contrae los bronquios cuando estamos en presencia de agentes nocivos en el aire, como por ejemplo el polvo o algunos tóxicos. Entonces produce un broncoespasmo, una broncoconstricción para evitar que la cantidad o para disminuir la cantidad de agentes nocivos que entran a las vías respiratorias. Entonces, para que esa función sea antagónica, entonces los neurotransmisores son distintos, ¿sí? Lo único que tienen en común es que las neuronas preganglionares van a liberar el mismo, que es la acetilcolina. Esa acetilcolina se va a unir a receptores en los cuerpos de las neuronas postganglionares, que son receptores nicotínicos conocidos como N2, para diferenciarlo de los nicotínicos que se encuentran en las células musculares del músculo estriado esquelético. Ahora, la diferencia está en la secreción o un neurotransmisor que liberan las neuronas postganglionares. Entonces, en el caso del sistema nervioso autónomo simpático, el neurotransmisor que se libera es la noradrenalina, ¿sí? Entonces se conocen como neuronas adrenérgicas o noradrenérgicas. Eso en el caso de las neuronas postganglionares. También en el simpático vamos a hablar del neurotransmisor adrenalina, pero no lo liberan directamente las neuronas postganglionares, sino la médula adrenal. Entonces, esa médula adrenal vierte la adrenalina a la sangre para que llegue a los órganos blancos directamente. En el caso del parasimpático, el neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, por eso esas fibras nerviosas postganglionares parasimpáticas son conocidas como colinérgicas. Entonces, hablemos de los receptores de acetilcolina. Tenemos receptores nicotínicos para la acetilcolina en los cuerpos de todas las neuronas postganglionares que van a recibir, ¿verdad?, la acetilcolina que descargan las preganglionares. Son conocidos como N2 en los cuerpos de las neuronas postganglionares. Y solo para que lo recuerden, N1 en la unión neuromuscular, que no tiene nada que ver ahorita con el sistema nervioso autónomo simpático ni parasimpático. Esos receptores nicotínicos son canales iónicos, que lo que van a hacer es abrirse para permitir la entrada de sodio y la salida del ion potasio. Entonces, principalmente la entrada de sodio. Entonces, eso ya lo vimos cuando hablamos de despolarización de la membrana. Entonces, la acetilcolina se une a los dos sitios de ligandos del canal de sodio y lo abren para que entre sodio y se dé la despolarización. Los receptores muscarínicos se encuentran en las células dianas del sistema nervioso autónomo parasimpático, pero también en las neuronas colinérgicas simpáticas, ¿sí? En las células dianas de esas neuronas colinérgicas simpáticas. Recuerden que cuando les hablé del sistema nervioso autónomo simpático, habían fibras nerviosas que se devolvían, iban hacia el nervio paraespinal y se distribuían con sus fibras hacia las glándulas sudoríparas, músculo piloerector y musculatura lisa vascular en el músculo esquelético. Entonces, esas células que son inervadas por esas neuronas colinérgicas simpáticas van a tener receptores muscarínicos. Entonces, cuando hablemos
de acetilcolina, vamos a hablar de receptores nicotínicos si estamos en neuronas preganglionares, en neuronas postganglionares en sus cuerpos, o si estamos en la unión neuromuscular, o sea, a nivel de la célula muscular. Pero eso es otro tema. Entonces, por ahora aquí, nicotínicos en los cuerpos de las neuronas preganglionares para acetilcolina. Y muscarínicos en el órgano diana, bien sea en las vísceras o en el músculo liso vascular de la musculatura estriada esquelética o en las glándulas sudoríparas y músculo piloerector, para el caso de las neuronas colinérgicas simpáticas. Los receptores adrenérgicos, que pertenecen al sistema nervioso autónomo simpático, entonces son de dos tipos: receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa pueden ser alfa 1 y alfa 2. Los alfa 1 se encuentran en el músculo liso vascular, iris y esfínteres y producen vasoconstricción y contracción del músculo liso. Y los alfa 2 se encuentran en el tracto gastrointestinal. Los receptores beta son de dos tipos, beta 1 y beta 2. Los beta 1 se encuentran en el corazón, específicamente en los nodos sinoatrial y atrioventricular, en las glándulas salivales y en riñón. En el caso del nodo sinoatrial y atrioventricular aumentan su actividad, por lo tanto aumentan la frecuencia cardíaca y la contractilidad del músculo cardíaco. Los beta 2 se encuentran en el músculo liso vascular, en el tracto gastrointestinal, en la vejiga y en los bronquios. Entonces, en los bronquios van a producir broncodilatación, o sea, van a relajar el músculo liso bronquial. En el tracto gastrointestinal también producen relajación. En la vejiga urinaria producen relajación y en el músculo liso uretral producen contracción. Entonces, eso va a impedir la micción. Los receptores colinérgicos muscarínicos se encuentran, fíjense, son del 1 al 5, mu1, 2, 3, 4 y 5. De los que nos interesan para el sistema nervioso autónomo tenemos los mu2 que se encuentran en el corazón y los mu3 que se encuentran en la musculatura lisa de los órganos. Todos estos receptores, sean adrenérgicos o colinérgicos, que se encuentran en los órganos diana, están acoplados a proteína G. Entonces, los receptores nicotínicos que se encuentran en el cuerpo de las neuronas preganglionares de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo son acoplados son canales iónicos, ¿sí? Que dependientes del ligando. Y los receptores ubicados en los órganos diana, sean adrenérgicos o colinérgicos, son acoplados a proteína G. El sistema nervioso autónomo, aparte de emitir órdenes, también tiene una parte sensitiva que percibe sensaciones de los diferentes órganos diana. Por ejemplo, la represión gástrica, que estimula el movimiento y las secreciones a nivel del tracto gastrointestinal para favorecer la digestión. Entonces, esas sensaciones llegan al sistema nervioso central y él emite una orden a través del parasimpático para favorecer los procesos digestivos. Otro ejemplo puede ser el dolor. Entonces, esa información nociceptiva, la que está relacionada con agentes que causan daño, viaja a través de los nervios esplácnicos, simpáticos. Esto tiene sentido. Recuerden que el simpático actúa en situaciones que amenazan la vida. La información que no sea nociceptiva, o sea, que tiene que ver con la presencia de alimentos en el estómago, represión del estómago, vaciamiento, represión de la vejiga urinaria, entonces va a viajar a través de los nervios vagos y pélvicos, que son parasimpáticos. Recuerden entonces que el sistema nervioso autónomo actúa en momentos
de actividad, donde se debe activar de diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Sobre todo en aquellas situaciones donde se requiera defender el cuerpo de algún agente nocivo externo. El sistema nervioso autónomo parasimpático, por su parte, actúa en aquellos procesos relajados como la digestión, donde se deben conservar o realizar las funciones normales de los órganos, de los diferentes órganos. Entonces, por eso la actuación de ambos es antagónica. Existen algunos reflejos homeostáticos que actúan en conjunto o funcionan en conjunto con el sistema nervioso autónomo para regular diferentes funciones vitales. Un ejemplo de esos reflejos es el control de la presión arterial, que está dado por el seno carotidio y el cuerpo carotidio. Entonces, una disminución de la presión arterial estimula estos centros, sobre todo el seno carotidio, y va a aumentar o estimular el aumento de la descarga adrenérgica por parte del sistema nervioso autónomo, produciendo una vasoconstricción. Esa vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica, restringe el flujo sanguíneo a aquellos órganos que no son vitales, que no son críticos, y entonces eso va a contribuir a un aumento, a una normalización de la presión arterial. Y en el caso contrario, cuando hay un aumento de la presión arterial, se produce un estiramiento de los vasoreceptores que se encuentran en el seno carotidio. Eso va a llevar una señal vía nervio vago vía nervio glosofaringeo hacia el sistema nervioso central, y entonces se activa el sistema nervioso autónomo parasimpático, produciendo una disminución de la carga adrenérgica y produciendo una descarga colinérgica, ¿sí?, del parasimpático, y el resultado final es una vasodilatación. Esa vasodilatación hace que disminuya la resistencia vascular periférica y, por supuesto, la presión arterial va a descender hasta ubicarse en un valor normal. Otro reflejo homeostático muy conocido es el reflejo pupilar. En ese reflejo pupilar actúa la retina, que es la que va a captar el estímulo luminoso, el nervio óptico, a través del cual van a viajar los impulsos nerviosos generados por esa estimulación. Esos impulsos nerviosos van a llegar hasta el núcleo parasimpático del nervio oculomotor, y la orden va a salir a través del nervio oculomotor, va a hacer sinapsis en el ganglio ciliar, y las fibras postganglionares van a llegar al músculo constrictor de la pupila, un músculo circular de la pupila, que va a disminuir entonces el tamaño de la pupila y así regulando entonces la entrada de luz que va a estimular. Otro reflejo mucho más complicado es el reflejo de la micción. Tiene un componente simpático que favorece el almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que va a relajar el músculo detrusor de la vejiga y va a contraer el músculo uretral para evitar que la orina salga. El componente parasimpático actúa en el vaciado. Acuérdense que el parasimpático actúa en aquellas funciones relajadas, las funciones normales de los diferentes aparatos y sistemas. Entonces, en ese caso, el parasimpático va a favorecer la contracción del músculo detrusor de la vejiga y la relajación del músculo uretral. El sistema nervioso central ejerce su control de la micción a través o tiene centros para el control de la micción en dos sitios distintos: en la sustancia gris periacueductal a nivel del mesencéfalo y en el centro protuberancial de la micción. Bueno, espero que les haya quedado claro, ¿verdad?, la función del sistema nervioso autónomo. Recuerden que el simpático está relacionado con la activación de los diferentes aparatos y sistemas para conservar la vida en determinadas ocasiones.
Y el parasimpático está más relacionado con aquellas funciones relajadas para el funcionamiento normal, por ejemplo, la digestión. Entonces, ellos funcionan de manera equilibrada para mantener la homeostasis dentro del cuerpo. Muchas gracias.